Muy buenas tardes, chicos. Eh, Le agradezco desde ya la participación y la presencia de ustedes aquí hoy para hablar de este tema que es un poco amplio, ya sea para clínica como para también para la parte quirúrgica. La importancia de eso es la frecuencia de estas patologías de índole oncológico y el manejo que estas son realizadas por el clínico tratante. Es importante que al abordar estos tipos de patologías y estos tipos de pacientes, tengamos en cuenta de que debemos de trabajar en conjunto con la gente de la parte de anatomía patológica, histología, como también la parte de cirugía y anestesiología. Debe ser un equipo. Hay que tener en cuenta que cuando hablamos de cirugías oncológicas, no es necesariamente que el cirujano entre a quirófano, extirpe y se vaya, sino que haga un seguimiento y un control, tanto como el manejo clínico, quirúrgico, post o transquirúrgico, y el manejo después del paciente. Hablando y haciendo una pequeña introducción sobre el tema, vamos a iniciar la charla. ¿Sí me pueden indicar si están visualizando la presentación? Sí, doctora, se visualiza, doctora. Muchísimas gracias, doctora. El tema de hoy a tratar entonces es cirugías oncológicas, planificación y toma de decisiones para el abordaje quirúrgico. Tenemos un nombre grande y nos hacemos la pregunta de qué es el cáncer. Para definir de manera general, entonces podríamos decir que el cáncer es otorgado o se le da el nombre al cáncer a un conjunto de más de 100 enfermedades que tienen en común el crecimiento desordenado de las células y tienden a invadir los tejidos vecinos, teniendo como resultado una sumatoria de las mutaciones a nivel genético, generando a nivel celular que éstas no respondan a los mecanismos naturales de control celular. Hablando un poquitito de lo que es el comportamiento de una neoplasia, tenemos que tener en cuenta que hay un descontrol a nivel de la proliferación de las fases celulares. Y estas son acciones de producción celular muy importantes. Y vamos a separarlos en fases, en lo que tenemos una de ellas a la que le denominamos pronto-oncogénesis. Y para que se produzca esta pronto-oncogénesis necesitamos que una célula normal se transforme en una célula tumoral. Para eso necesita que la presencia de genes mutados y estos genes mutados alteren las fases de crecimiento a nivel celular y también en la parte de las divisiones. Una vez que nosotros tenemos esas mutaciones presentes en el cuerpo, entonces pasamos a lo que es a una oncogénesis propiamente dicha. En la oncogénesis tenemos la particularidad que se presentan alteraciones en el factor de crecimiento, se producen receptores para el factor de crecimiento, también tenemos alteraciones a nivel de la angiogénesis, hablamos de los vasos sanguíneos y los vasos linfáticos, así como también alteraciones en los traductores de señal. Y estos factores de transcripción también se encuentran presentes y uno de los componentes muy importantes
son los genes supresores del tumor que son alterados o son inhibidos parcial o totalmente. Teniendo en cuenta este ciclo celular, podemos decir que un tumor de repente no es que va a salir hoy y ya se está agravando, no tiene su proceso. Un paciente oncológico ya es un paciente crónico que debió de pasar todas esas fases para que ese tumor prolifere y prenda propiamente dicho en aquel tejido. Teniendo en cuenta eso, tenemos que las células tumorales tienen la capacidad de evadir los factores de crecimiento, por eso tiene un crecimiento descontrolado. Hay una evasión del sistema inmunitario, ellas se protegen del sistema inmune para poder proliferar. Hay se potencia la replicación a nivel celular. También los signos inflamatorios que son importantes. Estos signos inflamatorios o la presencia de la inflamación en ese proceso tumoral, lo que ayuda es a favorecer la angiogénesis y también otros signos que ayudan a la proliferación o a otros quimiotáxicos que favorecen para la proliferación de ese tejido tumoral. La evasión del sistema inmune, volvemos a repetir, y la metástasis o distribución a nivel sistémica de estas células. La angiogénesis, como le había mencionado, que no solamente es de los vasos sanguíneos, también de los linfáticos. La inestabilidad genómica y las mutaciones que estén presentes para favorecer el crecimiento de esta. La evasión de la apoptosis o muerte celular programada. Y hay también una alteración del metabolismo energético en el paciente, favoreciendo así su proliferación y que éste se sustente en ese tejido. Por eso vamos a ver o podemos observar en pacientes un poco crónicos que hay una disminución de la masa muscular porque ya hay una autoconsumpción, porque ¿qué hace el tumor? Altera todo lo que es el sistema para favorecerse a sí mismo y proliferar. Hablando de lo que son o diferenciando lo que son neoplasias malignas y benignas, podemos tener un parámetro de qué más o menos podemos encontrar en esos tipos de tumores para poder guiarnos, ¿sí? En cuanto a las benignas, hablamos de márgenes que son bien limitados, poseen cápsulas. Las malignas tienen una desorganización y es más infiltrativo. La distribución en las benignas son de tipo expansivo, compresivo. Las malignas son infiltrativas y destructivas a nivel del tejido adyacente. En cuanto a nivel celular, vamos a observar, eso vamos a ver en la citología o la histopatología, que las células son bien diferenciadas y organizadas, y en las malignas son anaplásicas e indiferenciadas. En las benignas tenemos que el crecimiento suele ser lento y en las malignas tenemos que el crecimiento tiende a ser más rápido. Las ulceraciones en las benignas son ausentes y en las malignas están presentes. Las mitosis suelen ser muy raras, pero se suelen presentar en las benignas, pero en las malignas están presentes. Metástasis en tumores benignos están ausentes y en las malignas están presentes. Para tener en cuenta un poquitito el comportamiento de estos tipos de neoplasias. Para llegar a este punto de lo que es la metástasis, habíamos hablado de que la célula tumoral tiene que evadir el sistema inmune. Para separarse del tumor primario, hablando primeramente de esa parte, nosotros tenemos que saber que a nivel celular se encuentra una glicoproteína que se llama E-caderina, que les mantiene a las células unidas al tejido. Para que este tumor
se desprenda del tumor, esta célula tumoral se desprenda del tumor primario, tiene que haber una disminución de esta glicoproteína. Entonces, esta célula podrá separarse y podrá circular o podrá prender en otro tejido adyacente. Luego de separarse del tumor primario, debe de evadir el torrente circulatorio, tratar de sobrevivir inhibiendo los factores de protección del cuerpo, debe de implantarse en ese tejido y proliferar. O sea, que para llegar a una metástasis debe de pasar muchísimo tiempo y tiene que luchar mucho de esa célula para poder llegar a generar una metástasis. O sea que tenemos un proceso largo de producción, de evasión, hasta la proliferación propiamente dicho, para que se transforme o ese tumor primario tenga una metástasis. Para hablar de la vía de diseminación, tenemos que los sarcomas se diseminan más por vía sanguínea, los carcinomas por vía linfática. Las implantaciones se suelen dar a nivel peritoneales y pleurales cuando están presentes tumores en esas regiones o en órganos presentes en esas regiones, ¿sí? No debemos de dejar atrás también aquellas enfermedades virales presentes en los felinos que forman como fibromas a nivel peritoneal y tiende a adherirse a todo el peritoneo y a todos los órganos subyacentes. Y la autoplástica es la generada por los cirujanos al realizar un mal manejo en cuanto a no cambio de guantes en el momento posterior a la extirpación o no cambio de instrumentales posterior a la extirpación tumoral. Teniendo en cuenta esto, hay reglas que debemos de seguir. Una vez que nosotros extirpamos el tumor, debemos de cambiar todo el equipo quirúrgico, incluso las batas y los paños de campo, ¿sí? Porque nosotros no podemos ver microscópicamente si hay alguna célula presente ahí y nosotros sin saber estamos implantando de vuelta esa célula en esa herida abierta que estamos dejando, propiamente dicha, ¿verdad? Vamos a clasificarlo según las células, ¿verdad? Las neoplasias malignas se dividen entonces en células redondas, células epiteliales, células mesenquimales y melanocíticas, con presencia de pigmento. Dentro de las células redondas, entonces nosotros vamos a presentar lo que son los linfomas, los plasmocitomas, los mastocitomas y los histiocytomas. En las células epiteliales, los carcinomas. En las células mesenquimales, los sarcomas. ¿Por qué es importante saber esta clasificación? Porque nosotros debemos de saber qué paso dar y qué procedimiento podemos hacer por ese paciente y qué comportamiento va a tener ese tumor posterior al tratamiento quirúrgico o a la decisión que nosotros tomemos. Perdón. En cuanto a la frecuencia, podemos separar en especies, que es muy importante, porque el comportamiento en estas dos especies es muy diferente. No podemos tratar un tumor con la misma intensidad o con los mismos medicamentos a veces o con el mismo tratamiento quirúrgico a un perro o un gato. Hay muchas diferencias. En cuanto a la frecuencia, vuelvo a repetir, en perros es más frecuente los tumores mamarios, neoplasias cutáneas y subcutáneas, neoplasias hematopoyéticas, tumores orofaringeos y el tumor venéreo transmisible o el TBT. En gatos tenemos que tienen con mayor frecuencia o presentan con mayor frecuencia el carcinoma de células camosas o carcinoma espinocelular, los linfomas, neoplasias mamarias
y los sarcomas. Con menos frecuencia vamos a observar en gatos los hemangiosarcomas, los melanomas, papilomas, lipomas, tumores vesicales, tumores perineales y neoplasias testiculares y prostáticas. Teniendo en cuenta también que en gatos los tumores siempre son más agresivos, de manera que no podemos tratar de la misma manera. Y llegando a este punto nos hacemos la pregunta, ¿qué es el cáncer? Nosotros cuando observamos esta imagen nos vienen muchas ideas en la cabeza y ¿qué es el cáncer en sí? Entonces vamos a empezar a identificarlo o vamos a empezar a conocerlo. Antes que nada de empezar un tratamiento o empezar a enfocarnos en lo que es el cáncer o el tumor propiamente dicho, hay que priorizar las enfermedades concomitantes. Estas enfermedades son enfermedades cardíacas, enfermedades renales, enfermedades neurológicas, que nosotros necesitamos tratar de estabilizar a ese paciente antes de someterle a cualquier tratamiento médico quirúrgico para ese tumor. Acuérdense que el paciente es un conjunto, no podemos separar el problema cardíaco de lo que es el tumor, todo es un conjunto, no podemos tratar individualmente. Tratar de diferenciar a los pacientes críticos para poder estabilizarlo o darle un tratamiento de sostén hasta poder hacer un planeamiento de lo que va a ser su tratamiento, en este caso, tratamientos de emergencia si esto necesita, y hacernos esta pregunta. Si nosotros hacemos una cirugía o hacemos este tratamiento o combinamos la cirugía con una quimioterapia, ¿puede mejorar la vida del paciente? ¿Qué podemos hacer con este paciente? ¿Podemos hacer algo antes del diagnóstico específico? Y lo más importante, nunca esperar para que crezca. A veces vemos una pequeña elevación en la piel y decimos, no va a crecer, eso después si crece ahora le vamos a sacar. No. A veces dejar que esa neoplasia crezca hace que el planeamiento o el campo quirúrgico se amplíe. Lo que podría ser de 3 centímetros se puede ampliar a unos 10 a 15 centímetros y es mucho. Principalmente si es un gato o si son perros de razas pequeñas donde no vamos a tener mucho tejido para poder reconstruir. Porque acuérdense, cuando hablamos de cirugía oncológica, también debemos de hablar de cirugía reparadora o cirugía plástica. Vamos a establecer el diagnóstico del grado de malignidad de este tumor. Y muy importante, el tumor no tiene cara. No podemos con una simple observación decir, este es un sarcoma, este es un adenoma. No. Uno de los tumores que se le dice el gran farsante, vamos a decirle, es el mastocitoma, que no tiene una característica macroscópica específica. Y nosotros podemos estar haciendo un tratamiento inadecuado a ese tumor o podemos estar abordando quirúrgicamente inadecuadamente según las clasificaciones o patrones que nos piden abordar a ese tumor. Entonces, ¿cómo vamos a realizar el diagnóstico primeramente? Vamos a realizarle a partir de la reseña. ¿Y qué es la reseña? Son los datos del paciente, la anamnesis, preguntarle la evolución, si es el que llegó a tener un traumatismo en esta zona, cuánto tiempo hace que está teniendo esa estructura, y la historia, ¿verdad? Si es que llegó a tener alguna sintomatología aparte, vómitos, diarrea, inapetencia, ¿verdad? Esto nos va a ayudar también clínicamente a ir guiándonos hacia qué podría ser. Y el examen clínico y complementario, que son los análisis de citología
o de histopatología, y entre los complementarios tenemos a todo lo que es el hemograma, la parte de perfiles, placas radiográficas, tomografía si es que es necesario. Y hablando de eso, podemos decir también que la presentación clínica nos puede decir el comportamiento biológico de este paciente. Esto hablando y trabajando siempre con un patólogo. Lo ideal sería sacar una muestra de esa estructura. En lo posible, hay veces que esa estructura está inflamada, hay dolor, ¿verdad? Lo ideal sería no medicar con corticoides ni intralesionalmente, porque nosotros vamos a estar haciendo o irritando la zona más con este agente. Puede bajar la inflamación, pero nos puede alterar la estructura. Y lo ideal sería en este caso, si el tumor está o el tumor está un poco edematizado o el paciente presenta dolor, utilizar una terapia con AINES al menos 3 días antes de la toma de muestra. Este es un ejemplo que le ponemos en cuanto al protocolo de toma de muestras. Siempre se nos facilita, ¿verdad?, estas imágenes donde nosotros podemos localizar dónde se encuentra el tumor propiamente dicho. Lo ideal sería que cuando nosotros tenemos un tumor, demos el tamaño en 3 dimensiones. Entonces, circunferencia, ancho y largo. Si el mismo es regular o irregular, si presenta pelo, si está ulcerado, su localización a nivel regional, si esta es muy o presenta dolor. En este caso le pusimos un pequeño tumor al perrito ahí en su cabeza y vamos a describir que este nódulo tiene 2,5 centímetros de circunferencia, 1,5 de ancho por 1 de largo. Es irregular, alopécico, es firme, está ulcerado y está localizado en la región frontal derecha y es indoloro. Esto es para el manejo y para ayudarle también al procesamiento de la muestra, porque esto es muy importante, porque a nivel regional también nosotros podemos tratar de identificar también qué tipos de tumores son más frecuentes en esa región. Y nos vamos a lo que es la citología. La citología, por ende, es muy fácil, es práctica y aparte es barata en el sentido de que no utiliza muchos insumos. Y aparte de ser poco invasiva, nos puede dar un diagnóstico preliminar para tener una idea de eso o un diagnóstico definitivo. Hay veces que nos puede dar procesos inflamatorios que son enmascarados, ¿verdad?, por este proceso inflamatorio y las células que nosotros queremos observar. Y nos puede decir si estos son benignos o malignos. También con esto nos ayuda también para planear y hacer un diagnóstico y hacer ya un tratamiento terapéutico antes de la cirugía. Y nos va a dar un pronóstico de acuerdo al comportamiento que este tumor tiene para saber qué procedimientos hacer. Y lo más importante es hablar con el propietario, de comentarle de qué podría pasar en el caso de que sea un tumor tal. Y hablarle de todas las posibilidades que podría pasar con su mascota y si él va a estar dispuesto, ¿verdad?, a llevar ese tratamiento o tratamiento médico quirúrgico y si este va a tener una sobrevida ya sea de meses o años. Prepararle al propietario para lo que pueda presentar su mascota. La técnica, esta técnica puede ser aspirativa o no aspirativa. Se puede realizar lavados también, entonces obtenemos material celular de ahí. Podemos obtener también líquidos cavitarios
Y las guiadas lo podemos hacer con una ecografía en el caso de que tengamos un tumor en el bazo o en el hígado, por ejemplo. Las limitaciones de repente pueden ser los procesos inflamatorios, propiamente dicho, que mascaran nuestras células. A veces no se puede diferenciar bien por el material extraído. Hay una falla en la técnica donde no se puede dar un diagnóstico preciso y que es muy subjetivo. También tenemos las biopsias. Las biopsias podemos indicar cuando tenemos una citología inconclusa que no nos permite realizar un diagnóstico propiamente dicho. Y el tratamiento será determinado por el tipo y el grado histológico del tumor. Esta biopsia nos va a ayudar para poder hacer este tratamiento. Y por su localización vamos a necesitar planeamiento y reconstrucción. Y hablamos de dos tipos de biopsia. La incisional, en la que tomamos una porción del tumor en forma de cuña, y la excisional, donde extirpamos prácticamente todo el tumor, siempre teniendo en cuenta y tomando en cuenta las medidas regladas para ese tipo de tumor. Acá van a ver la biopsia incisional, donde tomamos, o esta debe ser tomada a nivel de los laterales o a nivel central, en cuña, en todo su espesor. Y acá vemos cómo se realiza una biopsia excisional, manteniendo el margen reglado por estos tipos de tumores. Entonces, la excisional se realiza y podemos hacer antes de un tratamiento, podemos utilizar los punch o sacabocados, aguja de biopsia, incisión debe ser en cuña. Esto es en la incisional. En la excisional, entonces nosotros extirpamos el tumor con una parte del tejido sano, teniendo en cuenta las métricas reglamentadas y siempre respetando lo que es los principios oncológicos. Pero esta biopsia excisional no es planeada. Nosotros vamos a extirpar el tumor para que sea estudiado en histopatología. Pero nosotros no sabemos si en verdad tomamos verdaderamente todas las medidas necesarias para ese tumor. Y aparte que ya vamos a dejar una alteración anatómica en esa región. En el caso de que necesitemos otra cirugía por una recidiva o necesitamos otra cirugía porque no fuimos lo suficientemente profundos abarcando todos esos tejidos, entonces ya vamos a tener un tejido ya alterado en esa zona y ya es difícil ya diferenciar entre tejidos sanos. Y la pregunta, ¿dónde está el cáncer? Para saber la localización y su función de esto debemos de estadiar a ese tumor. Para saber en qué estadio se encuentra esa enfermedad. Nos ayuda para el planeamiento, ya sea terapéutico de ese paciente, y ya identificando si esto es un padecimiento local o sistémico. Y si vamos a tener también un pronóstico si esta neoplasia ya afecta a más de un órgano vital. Y también nos va a ayudar para evaluar la eficacia de nuestro tratamiento. La OMS entonces tildó siglas, que es la TNM, que la T significa tumor, N nodo y M metástasis. En la T, entonces nosotros vamos a evaluar el tamaño, el grado de invasión, en el caso que sea móvil, inmóvil, si este se encuentra ulcerado.
En el nodo, entonces, vamos a evaluar los ganglios linfáticos, los números de ganglios linfáticos alterados, el tamaño de cada uno de ellos y la consistencia propiamente dicha. Y la metástasis si presenta o no metástasis distante, ya sea pulmonar, hepática. El ATNM se puede realizar a través de la citología también. Se hace todo en el mismo momento, porque nosotros tomamos muestra también de los ganglios linfáticos, no solamente del tumor. Entonces, sí, ya hacemos una evaluación general. Y vamos a poniéndole nombres de acuerdo a los resultados o de acuerdo a lo que obtengamos en la toma de datos, ¿verdad? Y tenemos la T0 que no evidencia tumor, T1, o sea, que no evidencia tumor o no evidencia células tumorales, perdón. En la T1 si tenemos mayor a 2 o menor a 2 diámetros y se encuentra a nivel superficial. Si tenemos el AT2, si tenemos de 2 a 5 centímetros de diámetro, es mínimamente invasivo, o sea que ya afecta el subcutáneo, pero es independiente al tamaño. Y mayor a 5 centímetros de diámetro, a veces ya tenemos ya mayor invasión del tejido subcutáneo, inclusive a veces ya parte del tejido muscular, y esto sí es ya dependiente del tamaño. Y la T4, entonces ya tenemos invasión de otras estructuras donde ya afectan más de una capa muscular, ya afecta hueso, ya afecta cartílago. En cuanto al nodo, entonces en la N0, entonces no evidencia comprometimiento del linfonódulo regional, eso vamos a tener como resultado en la citología de los ganglios regionales. Vamos a tener N1 si el linfonódulo ipsilateral es palpable o está aumentado de tamaño. La N2 si el linfonódulo contralateral o bilateral es palpable. Y la N3 si los nódulos ya se encuentran adheridos y aumentados de tamaño. Y en la M, que es metástasis, vamos a tener M0, entonces no evidencia focos de metástasis. Y en la M1 ya hay un foco de metástasis y se debe identificar la región. En cuanto a los focos de metástasis, podemos obtener esos datos ya sea de una placa radiográfica a nivel del tórax o una ecografía a nivel abdominal evaluando los órganos principales que suelen ser a veces el vaso y el hígado. Los exámenes complementarios que necesitamos siempre y siempre deben estar evaluados es el hemograma, perfiles, orina y también evaluar de acuerdo al comportamiento esperado del tumor. O sea, si nosotros ya tenemos ya estadiado, tenemos ya un grado de ese tumor, entonces nosotros ya vamos a saber el comportamiento biológico que presenta este tumor y ahí podremos anexar más análisis o más exámenes complementarios necesarios para poder abordar a ese paciente quirúrgicamente. También entre los exámenes complementarios se encuentran las placas radiográficas, las ecografías y la tomografía. ¿Qué esperamos del cáncer? Debemos de saber que el tratamiento médico como quirúrgico siempre debe ser individual. No podemos tratar el cáncer en forma general, no porque un paciente tenía el mismo tipo de neoplasia, nosotros vamos a tratar a todos de la misma manera. Siempre tenemos que tener en cuenta de cómo se encuentra ese paciente para nosotros instaurar un tratamiento específico para él. Y siempre depende del comportamiento del tumor, ¿sí? Y del estadiamiento clínico, que vamos a tener resultado de nuestros análisis, y el objetivo del propietario. ¿Cuál va a ser el objetivo del propietario? Por eso es importante hablar con el propietario. Comentarle de cuánto tiempo va a tener de sobrevida, si ese tratamiento va a ser curativo, si ese tratamiento va a ser paliativo. Todo eso debemos de hablar con el propietario, entonces, para decidir
en conjunto qué podemos hacer por ese paciente. En este momento ahora le dejo con el doctor Pedro Torres y va a estar hablando sobre el tratamiento pre, trans y postquirúrgico. Muy buenas tardes, muchas gracias, doctora. Y lo que la doctora le acaba de hablar es todo lo que nosotros necesitamos conocer y saber antes de someterle a nuestro paciente a la cirugía. Entonces hablamos de tres partes principales que, como mencionó recién la doctora, son la precirugía, durante la cirugía y el manejo postquirúrgico que va a recibir nuestro paciente. Al hablar de la parte prequirúrgica, normalmente tenemos que tener varias cosas en cuenta, como el diagnóstico que nos había dado todos los estudios que la doctora acaba de comentar, ¿verdad? Si la masa es benigna, si la masa es maligna, el origen, si esa masa o esa neoplasia, ¿verdad?, es primaria o secundaria. Hablamos de primaria, ¿verdad?, cuando es única y no está dando metástasis. Y cuando hablamos de secundaria, estamos hablando de que esa masa está originada de otra parte, que es un foco metastásico. También el comportamiento biológico de esa neoplasia. Si esa neoplasia está siendo invasiva, está invadiendo tejidos subyacentes, ¿verdad? Y eso vamos a saber, ¿verdad?, con el diagnóstico clínico, y podemos también utilizar diagnósticos por imagen, como acaba de decir la doctora. Podemos utilizar placas radiográficas y uno de los recursos que hace unos cuantos años estamos teniendo a nuestro alcance, pese al costo, ¿verdad?, que es la tomografía, que en el caso de diagnóstico y preoperatorio o planificación quirúrgica es de bastante utilidad en el caso de diagnósticos de masas tumorales. El estadiamiento clínico, como acaba de repetir, decir la doctora, ¿verdad? Entonces, si esa masa, el aspecto que presenta esa masa, si hay nódulos que se encuentran afectados o si ya hay metástasis en alguno de los órganos principales, ¿verdad? Las limitaciones del paciente. Las limitaciones del paciente son bastante importantes, como dijo al comienzo la doctora. Entonces, saber si el paciente está con alguna enfermedad subyacente, si esa enfermedad subyacente puede ser tratada, si el paciente puede estabilizarse antes de someterse a una cirugía oncológica, si el paciente sufre de afecciones cardíacas, si está con alguna disfunción renal o hepática que va a alterar o va a limitar nuestras posibilidades para someterlo a este paciente a una cirugía. Y por último, pero no menos importante, y como decimos, ¿verdad?, en la cola siempre está el veneno, es el propietario. Más de uno, ¿verdad?, que está presente ahora entre colegas y futuros colegas ya habrá tenido, ¿verdad?, un encontronazo con algún propietario. Y es intentar explicarle, ¿verdad?, cuál va a ser el procedimiento, especialmente cómo se va a manejar esa masa, el tipo de cirugía que le vamos a hacer a su mascota, y prepararle tanto psicológica como emocionalmente. Hay tantos propietarios buenos, ¿verdad?, como algunos propietarios no tanto, ¿verdad? Entonces, prepararle psicológicamente si es que vamos a tener, la cirugía va a ser bastante amplia, si la cirugía va a ser solamente local, si la cirugía va a ser radical, explicarle y prepararle bien al propietario. En esta imagen lo que vemos es bastante poco, es hacerle hablar a la imagen, ¿verdad? En el preoperatorio, ¿verdad?, lo que vemos es una masa que sobresale levemente sobre la piel, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos quiere indicar esto? Que muchas veces nosotros solamente observamos esta masa. Es eso lo que nos viene a la cabeza y decimos, bueno, vamos a extirpar solamente eso.
Pero como dijo la doctora, al realizarle todos los otros estudios anteriores que habíamos citado, y especialmente ahora que tenemos, que podemos utilizar la tomografía, entonces se le realiza al paciente la tomografía y lo que observamos es en realidad lo que esconde esa pequeña masa que está superficialmente en la piel, que veíamos con una coloración medio rojiza. Entonces, al realizarle la tomografía, ¿qué es lo que se observa? Que vemos la capacidad infiltrativa que tiene ese tumor, que está abarcando, está infiltrándose muy próximo ya a las vértebras torácicas y está invadiendo la musculatura, los largos dorsales de ese paciente, e inclusive está llegando a afectar las costillas. Entonces, tomar las precauciones necesarias antes de tocar esa masa. No solamente hacerle un hemograma y una citología, ¿verdad? Diciendo, bueno, es un mastocitoma de grado 2 o de grado 3, sabiendo, ¿verdad?, lo infiltrativo que son esos tipos de tumores, y yéndonos a hacer otros tipos de estudios que nos faciliten, ¿verdad?, el trabajo del primer procedimiento quirúrgico, intentando nunca llegar a realizar 2 procedimientos en caso de que haya recidiva. ¿Y qué es lo que vemos acá en esta imagen? No es para preparar sushi ni ninguna paella, ¿verdad? Es lo que normalmente oculta la masa tumoral. Lo que no debemos hacer es lo que nos muestra esta imagen. Las masas tumorales o las neoplasias, ¿verdad?, saben disimular bastante su aspecto, y lo que nosotros vemos normalmente a veces es solamente la cabeza del pulpo. Entonces, al realizar la cirugía, nosotros extirpamos solamente una porción de esa masa tumoral, dejando los tentáculos, que son las partes infiltrativas en el tejido subyacente. Podemos tener, a partir de esto, como se dicen algunas personas, ¿verdad?, y es bastante común conversar con los propietarios, y algunos te dicen, no quiero tocar esa masa porque se va a enojar. Lo que normalmente pasa en ese proceso de que el tumor es extirpado de mala forma, ¿verdad?, es que estas masas neoplásicas comienzan a liberar precursores inflamatorios. Esos precursores inflamatorios son principalmente prostaglandina e histamina, que ¿qué es lo que hacen? Normalmente, si no hay circulación de células tumorales en el torrente sanguíneo, estos precursores inflamatorios comienzan a dañar las venas, ¿verdad? Y entonces comienzan a diseminarse esas células tumorales y comienzan a colonizar y a proliferar en otros órganos. Entonces, siempre tener en cuenta, ¿verdad?, un buen diagnóstico citológico y hacer todos los estudios imagenológicos que nos permite realizarle el propietario. Placas radiográficas y tomografías, si se puede. Como dijo la doctora anteriormente, entonces, la cirugía oncológica es trabajar en equipo. Trabajamos con la anestesista, entonces comenzamos con una MPA, que es la medicación preanestésica, la elección, ¿verdad?, presentándole todos los estudios que ya habíamos hecho, hemograma, perfiles renales, citología a la anestesista, y ellos, de acuerdo al protocolo más conveniente para nuestro paciente, entonces ellos instalan esa anestesia, teniendo, ¿verdad?, mayor cuidado en ciertos tipos de masas tumorales o neoplasia, especialmente los mastocitomas. Como dijo la doctora, estos mastocitomas son se saben ocultar bastante. Entonces, a la hora de realizar especialmente cirugía en mastocitomas, la mayoría de estos tipos de masas liberan bastantes precursores inflamatorios. Entonces, la utilización por parte de la anestesista de antihistamínicos. No usar corticoides. Nunca usar corticoides durante una cirugía oncológica. Recomendamos utilizar más hidrocortisona. Durante la analgesia, evitar la utilización de opioides. ¿Por qué de opioides? Especialmente el tramadol, porque normalmente es lo que más tenemos a nuestro alcance, ¿verdad? ¿Por qué? Porque disminuye la capacidad de las células killer naturales
que son los linfocitos, ¿verdad? De regular esa población de células tumorales que normalmente se liberan durante el procedimiento quirúrgico. Nosotros a utilizar el tramador, normalmente lo que hacemos es inhibir la acción de los linfocitos. Podemos utilizar, o la anestesista, o conversando con la anestesista, podemos utilizar ambos tipos de anestesia, tanto la anestesia general como las de bloqueo locorregional o regionales. Utilizando especialmente lidocaína, que son citostáticos. Aparte de generar una buena analgesia local, lo que nos permite la lidocaína, ¿verdad?, es reducir el riesgo de propagación de estas células tumorales a la hora de hacer el procedimiento quirúrgico o de extirpar esa masa. Esta combinación de anestesias, tanto locorregional o regional con anestesia general, lo que nos permite también es reducir el tiempo de procedimiento quirúrgico, reducir los procedimientos largos. Entonces, acá nuevamente podemos citar las limitaciones de nuestros pacientes. A veces nuestros pacientes, ¿verdad?, vienen con un combo de patologías subyacentes que podemos citar leishmaniasis, podemos tener también hemoparasitosis, ya sea babesia o ehrlichiosis o un conjunto o combinación de estas enfermedades. Entonces, cuando más tiempo nosotros permanezcamos en cirugías con este paciente, más probabilidades tenemos de tener alta morbilidad durante el procedimiento quirúrgico. También con esta combinación de anestésicos lo que logramos reducir es la producción de trombos que circulan, ¿verdad?, en sangre y en el torrente sanguíneo, y como consecuencia podríamos derivar a la larga en otro tipo de patologías. Estos son estudios, ¿verdad?, que demuestran que la utilización de ciertos tipos de anestésicos en combinación o la no utilización de opioides, ¿verdad?, facilitan el manejo del paciente tanto durante la cirugía como en el manejo postquirúrgico. Estudios demuestran que los anestésicos disociativos e inhalatorios reducen el número de la actividad de los linfocitos. Por eso es que habíamos dicho que, basado en todos los estudios que nosotros le realizamos prequirúrgico a nuestro paciente, es necesario siempre conversar con el anestesista, porque ellos, de acuerdo a eso, el tipo de masa y al resultado del hemograma, perfil renal y hepático, ellos van a optar por un tipo de anestesia específica. En contrapartida, dice, determinadas concentraciones de anestésicos locales pueden inhibir directamente el crecimiento de las células tumorales, como citamos anteriormente, la de lidocaína y la ropivacaína, ¿verdad?, que son anestésicos locales bastante utilizados, inhiben la proliferación o la diseminación, perdón, de estas células cancerosas. Y cita un poquito más abajo, ¿verdad?, que los opioides utilizados en el control analgésico trans y postoperatorio tienen relación con la ocurrencia de metástasis. O sea, que debemos, para el manejo del dolor durante la cirugía y posterior a la cirugía, debemos optar por otro tipo de analgésicos que nos faciliten, ¿verdad?, el manejo del paciente. Una vez que nosotros tengamos todos estos requisitos cumplidos, ¿verdad?, haber conversado con el anestesista de qué tipo de anestesia va a utilizar, tenemos ya nuestro paciente en mesa, entonces decidir en ese momento, de acuerdo al estudio citológico, ¿verdad?, si el tratamiento quirúrgico que nosotros vamos a realizar va a ser curativo o paliativo. Y en esos casos, ¿verdad?, el comportamiento biológico de la neoplasia es lo que nos va a dar bastantes ideas de lo que vamos a realizar, ¿verdad?, para este procedimiento quirúrgico. ¿Qué plano quirúrgico vamos a tomar? ¿Cuántos centímetros de borde? ¿Cuántos centímetros de margen inferior? Vamos, ¿qué tipo de tejido sano? Si vamos a tocar tejido sano, si no vamos a tocar tejido sano, si vamos a extirpar solamente la masa, o la cirugía va a ser regional o va a ser radical. Y otra vez, conversar, ¿verdad?, con el propietario. Como dijimos, y vamos a volver a repetir,
siempre el conversar con el propietario es bastante bueno, de anticiparle, ¿verdad?, cómo va a salir su mascota de la cirugía, qué cuidados o qué recomendaciones tenemos que darle. O que el propietario piensa, ¿verdad?, si va a recuperarse su mascota, si no se va a recuperar, qué tiempo de vida nosotros le podemos brindar posterior a la cirugía. Y cuando hablamos, ¿verdad?, del procedimiento quirúrgico, debemos tener bastante en cuenta las márgenes quirúrgicas, ¿verdad?, de acuerdo al tipo de masa que nosotros tenemos. Y tenemos de acuerdo a eso los márgenes que quirúrgicos vamos a tomar en los tipos intracapsulares, marginales, amplias y radicales. Cuando hablamos de intracapsulares, normalmente hablamos de neoplasias, indicaciones en neoplasias benignas, en donde lo que hacemos normalmente es incidir piel, abrir cápsula y retirar toda la masa tumoral. Cuando hablamos de marginal, normalmente también está indicado, ¿verdad?, neoplasias benignas. Entonces, lo que hacemos es, aparte, ¿verdad?, a diferencia de la intracapsular, es remover totalmente la cápsula, intentando no dejar ningún tipo de residuo capsular dentro del tejido sano. Para estos dos tipos de márgenes que vamos a tener en cuenta, nuevamente recalcamos siempre tener en cuenta el resultado de los estudios histológicos, especialmente de los estudios citológicos en este caso. Cuando hablamos de margen amplia, nuevamente hablamos de remover toda la masa tumoral y tejido sano. Este tipo de procedimiento quirúrgico está ya indicado en neoplasias malignas y lo que buscamos con eso es intentar eliminar la permanencia de tejidos neoplásicos con posibilidad o disminuir la posibilidad o anular la posibilidad de que hagan metástasis. Entonces, en la amplia tenemos la masa tumoral y de acuerdo al resultado citológico, lo que hacemos es medir 1, 2 o 3 o 4 o 5 centímetros de margen en dimensiones de dorsal, inferior, craneal y caudal. Y de acuerdo al resultado también el plano muscular por debajo de la masa. Y cuando hablamos de los bordes, de los márgenes en las cirugías radicales, es la remoción completa, ¿verdad?, tanto de la masa como de tejido sano ampliamente. En este caso no dejamos o intentamos no dejar ningún tipo de residuo neoplásico y también eliminar gran posibilidad de que esto produzca metástasis o si ya tiene metástasis, ¿verdad?, retirar esa masa primaria. Este tipo de márgenes, ¿verdad?, están recomendadas en las neoplasias malignas y en aquellas que son bastante agresivas y muy infiltrativas. Cuando hablamos de cirugías, ¿verdad?, paliativas, en el caso de que tengamos un paciente que ya está con metástasis pulmonar o está con metástasis en bazo o en hígado, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nosotros buscamos aparte de brindarle mayor calidad de vida? Entonces, el objetivo de este tipo de cirugía es la citorreducción. ¿Qué es lo que buscamos? Es extirpar esa masa ulcerada que vemos. Uno, para reducir, ¿verdad?, la cantidad de células que está diseminando esa masa. Aparte de eso, disminuimos los signos clínicos, especialmente los que más molestan o le causan un malestar a nuestro paciente, ¿verdad?, como dolor, incomodidad, no poder acostarse o no poder comer bien. Y le brindamos con eso quizás una más corta vida, pero una mejor calidad en corta vida que una mala calidad de vida en que viva más tiempo. Esto siempre debe ir, ¿verdad?, con las terapias ayudantes, que eso ya depende, ¿verdad?, de la conversación que nosotros vamos a tener con el clínico o con el patólogo que posteriormente va a tratar la masa primaria, ¿verdad?, o la metástasis que está teniendo ese paciente.
Y esto nosotros, las cirugías paliativas, podemos clasificarlas, como dijimos anteriormente en la diapositiva anterior, ¿verdad?, en intracapsulares y paliativas. Lo que nosotros con este tipo de cirugía buscamos también es, a la hora de extirpar esta masa, ¿verdad?, es disminuir la tensión de las suturas y evitar complicaciones en las cicatrizaciones. Cuando hablamos, ¿verdad?, de las cirugías y tomamos una decisión, o podemos ver, de acuerdo al estudio citológico, ¿verdad?, que podemos solucionar, o la masa que nosotros tomamos en la citología se encuentra localizada solamente ahí, todavía no hizo metástasis, todavía no se diseminó a ninguno de los ganglios, es bastante localizada. Entonces, lo que nosotros hacemos con las cirugías curativas es el control total de la enfermedad, basándonos también en una incisión amplia. Normalmente este tipo de cirugías requieren de una incisión radical. Es en caso, pongámosles como ejemplo, hablamos de una masa localizada en las glándulas mamarias. Entonces decidimos extirpar la cadena mamaria completa, ¿verdad?, previo a todos los estudios de ecografía, para ver si no hay órganos internos abdominales afectados, una placa radiográfica de tórax si no está afectado el pulmón, e inclusive, como citamos anteriormente, una tomografía. Y hablamos de incisiones amplias y citamos, ¿verdad?, cuántos centímetros. Nosotros a veces, durante que realizamos la cirugía, siempre escuchamos, qué amplio que es tu cirugía, cómo vas a cerrar esa incisión que haces. Entonces, normalmente cuando tomamos la decisión, tanto con los anestesistas, con los ayudantes de la cirugía, se planea, se hace la planificación, ¿verdad?, de dónde hasta dónde se realiza la incisión y qué posibilidades tenemos de cubrir primariamente esa incisión que realizamos, esa incisión quirúrgica. Y hablamos de cuántos centímetros nosotros vamos a extirpar tejido sano con tejido enfermo y de dónde hasta dónde. Entonces podemos citar de 2 a 3 centímetros alrededor del tumor y en un plano facial abajo. ¿Qué quiere decir plano facial? Los tejidos subyacentes. ¿Cuántas capas musculares, cuántas fascias normalmente tomamos como referencia de acuerdo al resultado citológico? Si nuestra masa es benigna, podemos extirpar hasta la primera fascia muscular subyacente, extirpando todo el tejido graso que se encuentra por debajo de esa masa. Cuando hablamos de masas, ¿verdad?, o neoplasias que son bastante agresivas o malignas, podemos hablar de planos superficiales, hablando de tejido graso, la primera fascia muscular, el músculo subyacente e inclusive el tejido muscular más subyacente, o en algunos casos, de acuerdo a la localización de nuestra masa, podemos extirpar hasta estructuras óseas. Y hay como le decía, una excepción a la regla, ¿verdad? Hablando, ¿verdad?, especialmente de felinos. En los sarcomas postvacunales, siempre, pero siempre debemos extirpar a 5 centímetros de margen amplia, tanto en craneal, superior, inferior y caudal, ¿verdad?, la masa, y en las capas más profundas posibles. Normalmente cuando hablamos, ¿verdad?, de sarcoma postvacunal en felino, nos encontramos con una masa que se encuentra en una de las parrillas costales, ya sea izquierda o derecha, y en algunos casos, como citamos anteriormente, el conversatorio, la conversación con el propietario, de decirle que la cirugía va a costarle al felino, ¿verdad?, a su mascota, 2 o 3 costillas cuando hablamos de sarcomas postvacunales. El planeamiento por imagen, como dijimos, ¿verdad?, sí se puede, ¿verdad?, todos los estudios imagenológicos que nos permite el propietario realizarle, ¿verdad?, ecografías, placas radiográficas y tomografías. Cuando hablamos de las fascias, de las capas faciales o musculares, citamos, ¿verdad?, de acuerdo al grado invasivo o agresivo de la masa a la cual nosotros nos vamos a enfrentar durante la cirugía.
Y de acuerdo a esto, ¿verdad? Tocamos músculo, hueso, y en caso de que, como hablamos de lo agresivo que son los sarcomas vacunales felinos, inclusive tocamos pared torácica. Y ahí comenzamos otra vez a hablar de lo que es la planificación de la cirugía. Entonces, si tocamos o vamos a ir muy profundo, tenemos que tener todos los recursos necesarios como para realizar, como dijo anteriormente la doctora, una cirugía reconstructiva y plástica. No podemos nuevamente, solamente lanzarnos a extirpar esa masa sin antes planificar cómo vamos a reconstruir o qué medidas o qué tipo de otros materiales sintéticos vamos a necesitar, ¿verdad?, para reparar esa herida quirúrgica que nosotros estamos ocasionando. Y este cuadro es bastante gráfico, ¿verdad?, en lo que hablamos, ¿verdad?, de los márgenes quirúrgicos que vamos a tener en cuenta a la hora de hacer nuestra incisión. Entonces, hablamos nosotros de las masas benignas, de los carcinomas, de los sarcomas y de las células redondas, como dijo anteriormente la doctora, ¿verdad?, que son bastante... tienen esa capacidad de camuflarse y entonces de tomar algunas que otras decisiones, ¿verdad?, en cuanto a los márgenes, especialmente en mastocitomas. Entonces, cuando hablamos de una masa de origen benigno, ¿verdad?, entonces podemos tomar no un margen muy amplio, sino que podemos tomar un margen de 1 centímetro y siempre intentar hacer, o la recomendación que tenemos o que le vamos a dar a hacer este tipo de márgenes o las incisiones que sean simétricas. Entonces, en benignas de 1 centímetro y si se puede, normalmente tener en cuenta la primera capa. Tejido graso por debajo, ¿verdad? Y evidenciar la primera fascia muscular o inclusive poder retirar la primera fascia del músculo subyacente. Cuando hablamos de carcinoma, hablamos de 2 a 3 centímetros en las 4 direcciones y de 2 capas. Podemos hablar de tejido graso, tejido conjuntivo, fascia muscular, primer músculo que se encuentra por debajo de la masa, inclusive la segunda capa facial que se encuentra por debajo del primer músculo, la primera capa muscular. Cuando hablamos de sarcomas, sabiendo y conociendo, ¿verdad?, la agresividad de este tipo de masas, entonces lo ideal es de ir de 3 a 5 centímetros y en varias capas. Una vez que comenzamos, ¿verdad?, a hacer cirugía, entonces podemos evidenciar, ¿verdad?, y diferenciar macroscópicamente a veces y muchas veces el tejido, la diferencia entre los tejidos tanto sanos como alterados, entonces ir hasta lo más profundo que nos permita, ¿verdad? Como dijimos anteriormente, tocar todas las capas musculares e inclusive a veces capas óseas. Y cuando hablamos de mastocitomas, ¿verdad?, el margen es bastante variable. Podemos ir entre 1 centímetro hasta alcanzar los 5 centímetros. Y la profundidad también de acuerdo a la localización. Podemos inclusive tocar varias capas musculares, como a veces podemos tocar solamente una capa de tejido graso por debajo. Continuando, ¿verdad?, con las decisiones que vamos a tomar durante la cirugía. Cuando hablamos de las curativas, ¿verdad?, nunca tomar una decisión de utilizar como margen, ¿verdad?, el aspecto solamente de la masa. Entonces, basándonos, ¿verdad?, en los resultados citológicos, ¿verdad?, ser bien consecuentes y, como le digo y le voy a volver a repetir, antes de tocar siempre una masa es planificar un día antes, 2 días antes, ver el estado de las condiciones, ¿verdad?, de la piel de ese paciente, si vamos a poder retraer, estirar para poder obtener una buena sutura, ¿verdad? No tener en cuenta solamente que quizás el tumor esté encapsulado o pseudoencapsulado. Recordando lo que mencionó la doctora anteriormente, normalmente una de las características más grandes de las neoplasias es su capacidad angiogénica. Entonces, no estamos sabiendo, ¿verdad?, si esa masa tumoral que está encapsulada o pseudoencapsulada, ¿verdad?,
está teniendo una nutrición propia o se está nutriendo por otras fuentes vasculares. Tampoco discriminar diciendo, ¿verdad?, que esta masa es solamente subcutánea. Cuando hablamos de masa subcutánea, especialmente a veces mastocitomas, debemos tener en cuenta todas las capas que están por debajo. Especialmente tejido adiposo, retirar siempre, pero siempre, sea cual sea el tipo de masa que estamos tocando, por más resultado benigno que nos haya dado, entonces retirar todo el tejido adiposo que se encuentra por debajo. Volviendo a los márgenes, ¿verdad?, tanto laterales, deben ser métricas. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene que coincidir, si vamos a tocar una masa de 5 centímetros, entonces hacer tantos márgenes laterales superior e inferior de una longitud de 10 a 12 centímetros. ¿Para qué eso? Porque posteriormente a nuestra cirugía, nosotros podemos implementar una cirugía plástica reparadora en la cual nuestros bordes de la incisión coincidan para poder llegar a una buena cicatrización de esa herida. Y como citamos, ¿verdad?, las márgenes profundas que siempre deben ser de acuerdo al diagnóstico citológico que nos dio esa masa. Cuando decimos que deben tener calidad, entonces deben ser extirpadas, ¿verdad?, con buena cantidad de tejido adiposo. Si vamos a tocar músculo, también debe ser simétrico todo lo que vamos a extirpar. No podemos irnos a hacer una cirugía amplia, de margen amplia arriba, y yéndonos en forma de cuña hacia abajo y dejar células o porciones tumorales en los planos más profundos. Otro de los cuidados que siempre tenemos que tener durante el procedimiento quirúrgico es tener en cuenta, ¿verdad?, la contaminación de las áreas vecinas. Eso mencionó anteriormente la doctora, ¿verdad? Tener siempre en cuenta, y si tenemos la capacidad de tener, ¿verdad?, ciertos elementos como bisturí eléctrico, ¿verdad?, que sería lo ideal. Entonces, a la hora de la incisión, ¿verdad?, con el bisturí convencional, ir cauterizando cada vaso que incidimos. De esa forma nosotros estamos evitando, ¿verdad?, la propagación de esas células malignas que estamos teniendo a la hora de la incisión. Como dijimos, no estamos sabiendo, ¿verdad?, si esa célula tiene una sola nutrición por una vena o está teniendo varias. Entonces, reducir la contaminación a la hora de incidir, siempre ir cauterizando. Si no tenemos o no contamos con electrobisturí, entonces contar con gran cantidad de instrumental quirúrgico, especialmente hemostáticos. Entonces, a la hora de incidir, esclipear y hacer una ligadura de esos vasos que están sangrando. El cambio de instrumental, siempre tener un bulto de instrumental mayor, ¿verdad?, para la realización de la extirpación de esa masa, y un bulto de instrumental menor que nos va a ayudar al cierre quirúrgico de la incisión que nosotros habíamos realizado. ¿Por qué tener en cuenta y por qué tener mucho cuidado a la hora de realizar y hacer el cambio de todos estos instrumentos? Como dijo la doctora anteriormente, cambiamos todo: instrumentales, guantes, batas, completito. ¿Por qué? Porque a la hora de hacer nuestra incisión y utilizar nuestras pinzas de dedo o hacerla, si no contamos con electrobisturí, ¿verdad?, hacer la ligadura de un vaso, estamos utilizando nuestra pinza de dedo, estamos utilizando nuestro portaagujas. Si no realizamos ese cambio de instrumental, nosotros mismos podemos, a la hora de cerrar y hacer el cierre de la herida quirúrgica que hicimos, ¿verdad?, es estar implantando nuevamente células tumorales. Y podemos a la larga, en un mes, 2 meses o 3 meses, tener una recidiva. Por eso es que esos cuidados durante el procedimiento quirúrgico es bastante importante. El título dice: la primera cirugía tiene más chance de cura. Eso es cierto. Nuevamente debemos tomar todas esas precauciones que habíamos citado anteriormente, desde los estudios primarios citológicos, ¿verdad?,
hacer el cumplimiento de las márgenes quirúrgicas, extirpar hasta los planos más profundos y nos permite hacer el cambio de los instrumentales quirúrgicos, del atuendo quirúrgico. ¿Para qué eso? ¿Qué es lo que nosotros buscamos obtener con eso? Que haya menor posibilidad, ¿verdad?, de que esa masa que nosotros habíamos extirpado, de que haga metástasis. De diferenciar, ¿verdad?, a la hora de la primera cirugía, normalmente podemos diferenciar mucho más el tejido anormal del normal. Normalmente a veces cuando hablamos de metástasis o de recidivas, el resto de la masa que queda, ¿verdad?, en el lugar donde hicimos nuestra primera cirugía, a veces ya no podemos distinguir por lo infiltrativo o lo invasivo o lo agresivo o el aspecto en sí que tiene esa masa. Y en la primera cirugía normalmente tenemos más posibilidades de tener un margen amplio y posteriormente, ¿verdad?, a solucionar, hacer una cirugía reconstructiva de esa incisión que nosotros hicimos, comparando, ¿verdad?, con si es que hubo en algún caso, ¿verdad?, recidiva en ese paciente. Cuando tenemos recidiva, normalmente la masa tumoral se presenta mucho más agresiva, de un aspecto mucho más distinto o diferente a lo que fue primeramente. Entonces, eso nos limita bastante a la hora de tomar decisiones con relación a las márgenes y al tratamiento postquirúrgico que vamos a tener. Durante el tratamiento quirúrgico tenemos materiales que podemos utilizar, y uno de esos materiales son los drenes. Bastante discutible a veces la utilización de los drenes, ¿verdad? Porque ayudan bastante, desde un punto de vista, ayudan bastante, ¿verdad?, a lo que es reducir, ¿verdad?, el riesgo de que en los espacios muertos, cuando realizamos la cirugía, comienza a colectarse líquido inflamatorio. ¿Cuáles son a veces las complicaciones que nosotros podemos utilizar si no tenemos la precaución adecuada de utilizar los drenes? Es que pueden servir como un foco de contaminación. Los drenes normalmente tienen un periodo de vida de 3 a 5 días de acuerdo a la cantidad de líquido que está drenando. Si sigue drenando, nosotros debemos cambiar esos drenes. A veces esos drenes no son cambiados y entonces se obstruye y causamos más complicaciones que soluciones. Podemos derivar en acumulación de líquido inflamatorio, que pueden derivar, ¿verdad?, en la producción de seromas. ¿Y qué tipo de drenes nosotros podemos utilizar? Tenemos los drenes propiamente dichos como de Penrose y los drenes de succión continua, o a veces los drenes que nosotros mismos podemos fabricar, que utilizamos a veces los guantes estériles. Estériles deben ser. Y vemos, ¿verdad?, en las imágenes, en la primera imagen de arriba a la izquierda, ¿verdad?, drenes de Penrose, de una incisión, extirpación de una masa tumoral bastante amplia. En el de la derecha arriba tenemos un dren de succión continua, que es lo que este dren, la característica y la diferencia que tiene es que el dren de Penrose normalmente depende mucho de la gravedad del declive que tenga, y siempre tenemos que saber que tenemos que orientar la parte que va a quedar fuera del cuerpo de nuestro paciente, verá que tiene que tener un cierto grado de inclinación para que eso pueda servir. Los drenes de succión continua, ¿verdad?, vienen con una cánula y una aguja en donde nosotros tenemos que utilizar frascos que estén al vacío para poder obtener esa succión continua. Entonces conectamos nosotros esos frascos que están sellados al vacío a la jeringa que tiene nuestro dren de succión constante. Entonces podemos tener un aspirado de todo lo que haya, el contenido que tenga, ¿verdad?, dentro de ese espacio muerto que por A o B motivo, ¿verdad?, no pudimos reducir durante el cierre de esa herida. Y hablamos de, a veces, amigos y enemigos que encontramos, ¿verdad?, durante la cirugía.
durante a veces el estadiamiento o el estudio de la masa, ¿verdad? Nos reporta que la masa es localizada, que no afecta a ningún ganglio linfático regional, lo que no quiere decir que a veces el organismo, como la biología a veces es tan, ¿cómo decir?, tan amplia, no nos da un margen de decir que este paciente, como dijo la doctora, es igual a este otro paciente, entonces aparecen los nódulos linfáticos centinelas. ¿Cómo vamos a identificarlos y por qué es importante identificar los nódulos linfáticos centinelas? A veces son visibles, a veces no son visibles. A veces en los pacientes, especialmente con neoplasias mamarias, podemos percibir a la hora de realizar la exploración de nuestro paciente que tiene un pequeño abultamiento, ¿verdad? En un lado, en una parte lateral, ¿verdad? La masa, y pensamos a veces que es también una masa tumoral. Y no, resulta ser un nódulo linfático centinela. ¿Qué es lo que estos nódulos linfáticos centinelas normalmente hacen? Es captar todas esas células tumorales que están circulando por torrente linfático, de tal forma a que evita que esas células lleguen hasta los nódulos regionales. Entonces, a veces nosotros nos basamos en los estudios de estadificación y vemos que ninguno de los nódulos regionales están afectados o no cuentan con presencia de células tumorales. Ayuda a escoger el tipo de terapia que nosotros vamos a utilizar o el tipo de procedimiento quirúrgico al cual nosotros vamos a someter, o durante la cirugía nos da una pauta de qué decisiones vamos a tomar durante la cirugía. Y nos brinda también un pronóstico a veces del paciente. Al no ser afectado, ¿verdad?, en los ganglios regionales, entonces podemos disminuir inclusive nuestra zona, nuestra cirugía, si vamos a hacer una cirugía radical, ¿verdad?, hablando, ¿verdad?, citando un caso de, por ejemplo, de neoplasia mamaria. Nosotros habíamos planificado extirpar toda la cadena mamaria, inclusive los ganglios regionales, tanto axilar como inguinal. Entonces, durante la cirugía, el procedimiento quirúrgico, nos damos cuenta, ¿verdad?, que hay un ganglio regional que está captando toda la presencia, toda la circulación de esas células tumorales. Entonces, nuestro campo quirúrgico se reduce. ¿Y cómo vamos a saber si ese ganglio es el que está captando y no los ganglios regionales? Para eso tenemos los marcadores tumorales, que son de bastante ayuda. Estos marcadores tumorales lo que nos hace es teñir, ¿verdad?, el conducto linfático, y podemos evidenciar hasta dónde se distribuye o hasta dónde se extiende o hacia qué ganglio está drenando esa masa. Entonces tenemos tres tipos de marcadores tumorales, pero vamos a hacer hincapié en dos principales, que son el azul de metileno y el azul patente. El azul de metileno no está indicado en felinos. En lo absoluto no podemos utilizar en felinos porque produce una anemia hemolítica. El modo de utilización del azul de metileno en los caninos es de aplicación intradérmica 15 a 20 minutos antes de la cirugía. Entonces, mientras que nosotros estamos preparándole al paciente, le hacemos la tricotomía zonal o regional, ¿verdad?, podemos aplicar intradérmico sobre la masa o al costado de la masa donde queremos identificar hacia dónde se está distribuyendo esas células a través del conducto linfático. Y el azul patente sí podemos utilizarlo en felinos. También tenemos el lipidiol, que normalmente que es un material de contraste yodado que sirve más como tratamiento, o sea, que como diagnóstico prequirúrgico. ¿Por qué? Porque al ser un material de contraste yodado, normalmente circula en sangre y eso nos permite ver con la realización de una placa radiográfica si hay alguna masa o hay alguna metástasis ya producida en otros órganos.
Esta es la forma de utilización, ¿verdad?, del azul de metileno. Entonces, 15 a 20 minutos antes, nosotros hacemos la infiltración intradérmica. Podemos hacerlo sobre la masa o en los laterales de la masa. Se realiza la incisión. Y lo que podemos evidenciar a la hora, ¿verdad?, de ir extirpando esa masa es, podemos observar los conductos linfáticos que están teñidos de un color azul. Y ahí vemos que, o podemos apreciar, ¿verdad?, que en craneal y en caudal, ¿verdad?, no hay ninguna tinción de los conductos linfáticos. ¿Qué nos quiere decir eso? Que ni el ganglio axilar ni el ganglio inguinal están afectados, pero que esa tinción que nosotros utilizamos hace 15 minutos se está dirigiendo hacia otra región, para nuestra sorpresa, ¿verdad? Entonces, ¿hacia dónde se dirige? Hacia cavidad abdominal. Entonces, por eso es que le dijimos, o les dije anteriormente, que a la utilización de estos materiales, ¿verdad?, nos cambia totalmente la perspectiva que nosotros tenemos de nuestro campo quirúrgico. Entonces, de lo que nosotros pasamos de decir que iba a ser una extirpación de masa de glándula mamaria, como solemos realizar normalmente, nos percatamos que esta masa desarrolló un ganglio linfático, ¿verdad?, dentro de cavidad abdominal. ¿Qué es lo que hubiese ocurrido si nosotros no usábamos este material de contraste? Lo más probable es que hubiésemos extirpado la masa como normalmente lo realizamos, ¿verdad?, y dejar este ganglio centinela dentro de cavidad abdominal. Este ganglio centinela, como le dije anteriormente, está con presencia de células tumorales, que es lo que posteriormente, de acá a un mes, a 2 meses o a 3 meses podemos o se puede desencadenar con esto. Es metástasis. Metástasis en hígado, metástasis en vaso. De ahí este ganglio puede diseminar esas células tumorales en todos los otros órganos. Entonces, es de bastante ayuda el azul de metileno, el azul patente, durante el procedimiento quirúrgico, para poder determinar durante el mismo, ¿verdad?, qué decisiones vamos a tomar. Y a la hora, ¿verdad?, de tenemos ya nuestra masa extirpada. Entonces, para saber si es que nosotros hemos extirpado la masa, ¿verdad?, con todos los márgenes que tomamos en cuenta, 3, 5 centímetros, entonces para saber si esos 5 centímetros que nosotros tomamos de margen fueron los suficientes para, ¿verdad?, extirpar toda la masa, entonces tenemos otros tipos de indicadores para remitir esa masa a histopato. Entonces podemos hacerlo utilizando diferentes tipos de colores o utilizar hilos. ¿Cómo para qué? Una vez extirpada nuestra masa, nosotros tenemos que saber, o el patólogo debe saber qué dirección tiene esa masa, porque si nosotros agarramos esa masa así directamente, ponemos en formol y le enviamos, el patólogo no va a saber si ese borde que él está tomando hacia el frente, ese borde que estás tomando hacia atrás, es abajo, arriba, atrás o adelante. Entonces nosotros podemos marcar con un color rojo la parte craneal, un color azul la parte dorsal, un color verde la parte caudal y un color amarillo la parte inferior de la masa. O en todo caso, ¿verdad?, hacer nudos con hilos, hacer 3 nudos en la parte craneal, 4 nudos en la parte dorsal, 2 nudos en la parte inferior y un nudo en la parte caudal de la masa. Y enviarle una nota aparte, ¿verdad?, al doctor, diciéndole, ¿verdad?, al patólogo que los colores indican o los nudos indican qué dirección tenía la masa localizada en nuestro paciente. ¿Y cuáles son las complicaciones que nosotros podemos tener o el manejo que debemos tener en nuestro paciente
postquirúrgico, teniendo en cuenta, ¿verdad?, todos los estudios que habíamos hecho anteriormente, ¿verdad? Si el tratamiento quirúrgico que nosotros habíamos instalado era paliativo o curativo, ¿verdad? Podemos tener alta morbilidad de nuestros pacientes, de acuerdo al diagnóstico. No muchas veces lo que se busca, ¿verdad? O sea, lo que en realidad a veces se busca, perdón, es la calidad de vida, como dije anteriormente, que sea corta, ¿verdad? Pero esos meses que va a vivir nuestro paciente, o ese año de vida que nosotros le vamos a brindar con esa cirugía, que sea placentera tanto para el animal y, como dijimos anteriormente, para el dueño. El manejo del dolor. Habíamos citado que nosotros tenemos el tramadol como analgésico, ¿verdad? A veces de elección, pero en los casos de cirugía o postquirúrgico de neoplasia no está recomendada. No utilicemos ni corticoides ni tramadol. Podemos utilizar una amplia lista de antiinflamatorios, AINES como ketoprofeno, ketorolac. Podemos utilizar piroxicam, meloxicam, que son inhibidores de la ciclooxigenasa, tipo 2. Podemos utilizar también eterocoxib. Podemos también hacer combinaciones. Podemos utilizar mil o fil, que son infusiones continuas de analgésico mientras nuestro paciente quede internado, especialmente a veces cuando hablamos de la extirpación de masas de sarcomas. A veces es bastante doloroso, y al menos mientras esté internado con nosotros 3, 4 o 5 días, hacerle una infusión continua de analgésico. Conversar, ¿verdad?, con el propietario también de las posibilidades de que esa masa tenga recidiva, las infecciones que podemos tener a veces con la utilización de a veces materiales no muy adecuados, o las infecciones que podemos tener de acuerdo al lugar en donde el propietario va a tener a su mascota, ¿verdad? Podemos tener hemorragias posteriores a la cirugía. A veces no es el propietario el problema, muchas veces a veces es la conducta de nuestros pacientes. Hay pacientes, ¿verdad?, que se quedan bastante quietos, que no se tocan, porque le podemos poner collar isabelino. Hay otros pacientes en los que no podemos ni siquiera acercarle el collar isabelino porque le causa mayor estrés. Entonces lo ideal sería cubrir esa zona quirúrgica con un vendaje para evitar complicaciones. Todas estas complicaciones a veces podemos también tener con dehiscencia de la sutura. Entonces es mantener a nuestro paciente, ¿verdad?, el tiempo que vamos a tenerlo con nosotros internado, o el tiempo en que va a ir con el propietario, comentarle todos los cuidados que van a ser necesarios para intentar evitar estas complicaciones que citamos: la morbilidad, el dolor, la recidiva de la masa, las infecciones, hemorragia y dehiscencia de suturas, ¿verdad? Esta imagen nos habla de un paciente bastante especial, ¿verdad? A veces hablamos como una de las imágenes que mostró la doctora, ¿verdad?, que hay mayor incidencia a veces de masas tumorales en caninos. La ventaja a veces que tenemos con los caninos es la facilidad de la medicación que tenemos a la hora de darles de alta. A veces el canino es mucho más fácil recetarle un analgésico vía oral, un antibiótico vía oral, un antiinflamatorio vía oral. Pero en el felino muchas veces es bastante complicado hasta para nosotros a veces suministrarle medicación oral. Entonces, este tipo de dispositivo que va dentro de la herida, ¿verdad?, viene fenestrado. Entonces, ¿qué es lo que nos facilita a veces? Es la suministración directa de medicamentos dentro de la herida. Podemos hablar de citostáticos, podemos hablar de antiinflamatorios y de analgésicos. Esto más bien a veces es explicando y conversando bien con el propietario. Inclusive ellos pueden hacer ese manejo en la casa posterior a que el paciente salga de alta. La forma normalmente de colocación de estos tipos de materiales es la misma que nosotros
que la técnica en que la utilizamos, ¿verdad? La colocación de los drenes, entonces se extiende a lo largo de la herida quirúrgica y siempre hacerle, ¿verdad? Una incisión aparte, nunca, pero nunca colocar ningún tipo de dispositivo, ya sea para facilitar la medicación o dren sobre los puntos de sutura. Entonces hacerle una incisión aparte y eso, ¿verdad? Asegurar con tipos de sutura que son los más convenientes. Al cierre, ¿verdad? Evidenciamos el cierre de la herida quirúrgica y en craneal vemos el dren como está colocado. Acá podemos utilizar combinaciones, ¿verdad? En la mastectomía de este paciente, ¿verdad? En donde se colocó un dren para la medicación de analgésico, como dijimos anteriormente, citostáticos, y un dren de succión continua. Entonces, para facilitar, ¿verdad?, el cierre de espacio muerto, también se optó por realizarle un vendaje a este paciente. Y con esto concluimos, mi gente, ¿verdad?, lo que es esta disertación sobre manejo y toma de decisiones con relación a las cirugías oncológicas. Fue bastante grato compartir con ustedes, ¿verdad? Entonces, estamos abiertos ahora a contestar sus preguntas. Sin problema. Buenas tardes, Sueli. Se llama dren de succión continua. Buenas tardes. La doctora Paola le saluda y antes que nada quiero felicitarles. Fue realmente un placer escucharla a los dos, a la doctora Vázquez y al doctor Torres. Y realmente después de muchos años, porque yo comencé haciendo diagnóstico, así comencé aprendiendo patología, viendo neoplasias, ¿verdad? Creo que muchos, los que comenzamos haciendo patología, comenzamos con las neoplasias porque técnicamente es quizás algo más estructurado en el diagnóstico, ¿verdad? Para un patólogo, ¿verdad? Y cuando yo comencé, realmente era como parte y arte. Vos hacías el diagnóstico, vos decías el tratamiento, vos le decías cómo cortar, cuándo cortar, qué hacer, qué no hacer. Y realmente ahora es para mí bastante satisfactorio escuchar que ya hay personas que están perfilando para lo que es la parte de cirugía oncológica, que es realmente bastante complicado. Y así como los doctores repitieron y repitieron, esto no, ¿verdad? Yo recuerdo que siempre decían, no usen corticoides, por favor, no usen. Y lo primero que hace el clínico, ¡pac!, le pone corticoides. Y ahí ya te arruinó 50% de todo lo que podías haber. Entonces me alegra escuchar cosas que sirven mucho y que ayudan mucho y llevan adelante lo que es esta patología crónica y muy destructiva en los pacientes y en los propietarios, ¿verdad? Como decía el doctor Torres, hablen con sus propietarios, ¿verdad? Eso es cierto, siéntenle, llévenle tereré, mate y háblenle bien por todos los procesos, los pros y los contras que pueden aparecer, ¿verdad? Entonces, no sé, tengo un sinfín de cosas que decir, pero lo que sí quiero resaltar mucho es el hecho de que han mencionado al patólogo en esta parte del PUT. Y mi recomendación desde el punto de vista de patología y como haciendo diagnósticos anatomopatológicos en neoplasias es si bien la citología nos ayuda, así como dijo la doctora Vázquez, es sencilla, rápida, barata, eh,
no es el 100%. Yo aconsejo, si yo voy a tomar una muestra de masas tumorales que están localizadas en mama, yo aconsejo directamente la histopatología. ¿Por qué? Porque ahí me da realmente el grado de estadificación que ustedes mencionaban. La histopatología me da ese conjunto, ese pool que en el momento de la cirugía, en el momento después de incluso después de la cirugía, me da más información, me da mucha más información. Siempre lo que el clínico pregunta o el cirujano pregunta, pero sí, ¿qué? Entonces, ¿cómo hago? ¿Le quito toda la masa tumoral? ¿Le quito una parte? ¿Nomás hago como a una? Lo mejor es hacer ya una incisión completa, ¿verdad? Sería como si fuese, como la doctora mencionó, que me gustó muchísimo el término, como yo siempre digo, ablación quirúrgica total, ¿verdad? Pero la doctora creo que dijo, no sé si doctora me hace recordar, la toma de muestra era incisión completa, no parcial, no en forma de cuña, sí, sino que completamente, ¿verdad? Y una cosa que, no sé, el doctor Torres, yo te voy a poner un monumento, es, yo quiero que algún día me llegue así la muestra de tumores, diciéndome, esto es dorsal, esto es ventral, esto es izquierdo, esto es derecho, porque ¿por qué? Porque si a mí me llega así, yo ya sé que al clínico le interesa saber incluso si se quedaron o no células dentro del tejido o si se quedó algún resto, porque eso después va a volver a dar otros tipos de pasos, decisiones, ¿verdad? Eso es fundamental para el patólogo, ¿verdad? Cuando mandan una muestra de histopatología, la orientación que tiene ese tumor o que tenía ese tumor en el paciente es súper importante, ¿verdad? Y mandar todo, o sea, si la masa pesa 10 kilos, bueno, manden los 10 kilos de masa, que, o sea, eso no le resta ni no le suma al clínico o al cirujano que se quede ahí, al patólogo es el que realmente le interesa eso, ¿verdad? Y eso va a dar más información. Y sí existen, por ejemplo, ciertos tumores como la mayoría de los tumores cutáneos, que con una citología ya te da un panorama, ¿verdad? El masteocitoma, por ejemplo, o los melanomas, o los histiocytomas. Pero después de la ablación quirúrgica tiene que ir a histopatología. ¿Por qué? Porque solo la histopatología va a dar el grado de agresividad de ese tumor. La citología me va a decir es un masteocitoma, me va a decir es un melanoma, me va a decir es un istio, pero no me va a dar el grado de agresividad. No me va a dar ese grado de agresividad. Entonces, sí, ahí sería la pregunta. Si yo tengo una citología que me dice un masteocitoma y por más que me diga es grado 1, 2 o 3, yo tengo que pensar que es un masteocitoma y lo tomo como el grado más alto. Después, cuando tenga el resultado de histopatología, es donde yo, bueno, ahí me relajo y digo, bueno, ¿no? Porque a veces es mejor, y ya ustedes me van a corregir en ese sentido, desde mi punto de vista, yo pienso que es mejor cortar un poquito más que dejar, desde mi punto de vista, ¿verdad? Yo pienso eso. Entonces, yo prefiero, yo siempre sugiero, ¿verdad?, que corten de más, porque después si yo le doy un grado 3 de masteocitoma y no cortaron como para un grado 3, es vuelta a cirugía. Y así como dijo el doctor, la segunda cirugía tiene menos probabilidades de ser efectiva. Y bueno, eso es lo que realmente yo quería compartir, porque yo sé que aquí hay mucha gente que algunos ya son profesionales, algunos están a paso de ser profesionales, ¿verdad? Entonces es bueno que sepan que la citología ayuda, sí, es rápida, barata, pero no es la niña bonita para las neoplasias. La que va a dar el gol estándar es la histopatología, ¿verdad? Sí, lleva un poquito más de tiempo y quizás el doble de precio y de tiempo con relación a la citología, pero es la que es el blanco, es el diana, ¿verdad? Mejor a veces apuntar a lo correcto que ir intentando ser un poco así tacaño, como solemos decir, ¿verdad? Eso es muchas felicidades, realmente contenta de escucharles. Donde yo estoy son casi la 1 de la mañana, ¿verdad? Por ser viernes,
Siempre es bueno pasar un viernes diferente. Felicidades, chicos, felicidades, en serio. Muchísimas gracias, doctora. Te agradezco muchísimo y me alegra que haya sido de tu agrado. De verdad, este es un campo muy amplio, ¿verdad? No es solamente extirpar como a veces estábamos acostumbrados a hacer, sino tiene todo un proceso, ¿verdad? Y el trabajo en conjunto, no solamente del clínico, tanto con el patólogo, ¿verdad? Y el cirujano. Porque al final estas tres personas es lo que le va a llevar adelante, ya sea la curación o para el mantenimiento de ese paciente oncológico. Y sí, de verdad es muy importante la histopatología, perdón, porque ese ya es nuestra respuesta final. Y así como dijiste, doctora, en cuanto a mastocitomas o otros tipos de tumores, es siempre ser un poco exagerados, hacer tacaños, como dijiste, y no quedemos con unos remanentes y tengamos unas recidivas. Te agradezco, doctora, por tus palabras. No, no. A ustedes, felicidades. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Dale, dale. Bueno, en el caso de mastocitomas y el uso de corticoides preoperatorio y postoperatorio, chicos. Bueno, en el caso del preoperatorio estuvimos hablando también, inclusive en el post, ¿verdad? La no utilización de corticoides porque disminuye lo que es las defensas del organismo, ¿verdad? Nosotros vamos a tener una acción instantánea a nivel local disminuyendo el proceso inflamatorio, sí, porque el corticoide corta a nivel del ácido araquidónico y cortamos todo lo que es el proceso inflamatorio, pero colocándole una triancinolona, que es uno de depósito que tiene microgránulos, nosotros vamos a irritar más ese mastocitoma. Vamos a tener una reducción, sí, pero vamos a alterar más. Inclusive también hay casos de que inclusive podemos autoimplantar al realizarle la aplicación intralesional. Y en el postquirúrgico, ¿por qué no lo realizamos? Porque nosotros tenemos el factor del proceso de la cicatrización. Si nosotros utilizamos mucho corticoide, inhibimos o retardamos el proceso de la cicatrización, ahí también necesitamos lo que es el proceso inflamatorio sano, propiamente dicho, para que ese tejido cicatrice. Por ende, la utilización de corticoide de uso masivo ya no está recomendado en los tumores. Si sabemos que en ciertos tumores hay un factor de expresión de la ciclooxigenasa 1, tipo 2, tenemos AINES que podemos utilizar. Sin utilizar el corticoide podemos inhibir el proceso inflamatorio. Bien, el doctor citó lo que son el carprofeno, el ketoprofeno, el meloxicam, que es utilizado en felinos, el piroxicam, que funciona súper bien, pero siempre tenemos que tener en cuenta lo que son las dosis, el tiempo y la frecuencia para poder administrar. Y también prever las enfermedades subyacentes, porque el corticoide es genial como antiinflamatorio, pero lo que viene detrás es lo que a nosotros nos complica, ¿sí? Es por eso lo que de repente, por ahora ya se trata de disminuir lo que es el uso de corticoides, a no ser que sea un mastocitoma, pero que la doctora me corrija. Pero al utilizar los corticoides preoperatorio, nosotros vamos a tener una reducción de la masa, genial, hacemos la extirpación de la masa, enviamos a histopatología, pero ¿qué pasa? Ese paciente luego tiene que ser sometido a una quimioterapia y nosotros ya sensibilizamos esa célula y ese tratamiento quimioterápico que nosotros vamos a realizar posteriormente ya no va a tener una efectividad a nivel, cuando utilicemos la prednisona en conjunción a otros quimioterapéuticos, ya no van a tener la misma efectividad. Es por eso lo que limitamos y volvemos a decir a no uso masivo de corticoides. Yoli Alcaraz. El azul de metileno se consigue en farmacias. Se consigue en farmacia. Milton Rojas. El sarcoma postvacunal se da principalmente en felinos, sabiendo que ellos tienden a padecer esta patología por la mala colocación en la región, no porque le colocan mal la vacuna, sino que la colocación en esas zonas no está indicada.
y genera un proceso inflamatorio continuo y crónico, lo que hace que prolifere posteriormente y se transforme en una célula tumoral. Las aplicaciones en felinos comúnmente se recomienda a nivel de la cola, a nivel de los miembros, tanto anterior como posterior. Se evita la aplicación ya sea de antibióticos o antiinflamatorios subcutáneos en la región costal y región lumbar. ¿Por qué se eligen esas zonas? Porque en el caso de que ese paciente presente una neoplasia, sea más fácilmente extirpable. Siempre depende del grado y de lo que te indique el patólogo. Sabemos que de repente te puede indicar un grado 1, un grado 2, pero siempre tenemos, así como dijo la doctora Paola, siempre tenemos que esperar el peor pronóstico hasta tener la histopatología y qué nos sugieren ellos para hacer posteriormente. No podemos tampoco, como les dije en las primeras partes, solamente guiarnos por el aspecto o el tamaño. Puede ser un tamaño de 1 centímetro, 2 centímetros y ser grado 4, ¿sí? O estar en una zona muy vascularizada o una zona de repente en la región del ano, en donde nosotros vamos a tener que necesitar quimioterapia antes de la cirugía o si no, ver qué procedimiento hacer. Por eso es la planificación de acuerdo al paciente, de acuerdo a la cirugía, perdón, ¿sí? Y de acuerdo a la localización de esa masa. Si tienen otra consulta. Sí, doctora, te escucho. Bueno, muy buenas tardes. Mientras van formulando todas sus preguntas, ¿verdad? Yo realmente también quiero felicitarles. Excelente la charla, la exposición. Me encanta así ver a los dos, ¿verdad? Teniendo esa, ¿cómo se dice? Mancuerna. Que más que nada esa conexión que tienen, ¿verdad? Para abordar un tema tan delicado y complicado como es el tema de la neoplasia, ¿verdad? Fui yo, les cuento, la que le invitó a la doctora Paola Amarilla para que le escuche, ¿verdad? Así Gracias, doctora. Para los que no conocen, la doctora Paola Amarilla es una mega pro master en patología, una de las mejores patólogas que tiene la Universidad Nacional de Asunción. Y yo también estoy muy agradecida que haya ingresado y les escucho también a ustedes, ¿verdad? Para que realmente también estemos siempre informándonos y sobre todo su aporte, ¿verdad? En cuanto a la charla fue bastante bueno, ¿verdad? Y ojalá, y así mismo como siempre queremos nosotros, que la gente aproveche, sobre todo, aproveche la información, aproveche las experiencias que uno tiene, ¿verdad? Ustedes más que nada con un grado de repente de mucho trabajo, muchas prácticas, entonces hay que aprovechar. Yo estoy muy contenta, cada vez las charlas son espectaculares, mejores, excelentes, y por sobre todo la predisposición de los docentes de la facultad es excelente. Estoy muy feliz, muy contenta, y por sobre todo la gente que también asiste a las charlas, ¿verdad? Sobre todo que aprovechen mucho. Doctora Paola, por ahí está todavía, te agradezco muchísimo también tu aporte, y vamos a seguir por más charlas. Parece que la doctora Paola vamos a hacerle más charlas de oncología. Sí. Muchas gracias, doctora. Muy feliz también por darnos la oportunidad de verdad de transmitir un poco lo que sabemos y de dar unas pequeñas pautas, ¿verdad? Y recomendaciones a veces que son muy importantes en cuanto a estos manejos, ¿verdad? Que a veces dejamos de alto, pero tiene mucha importancia y lleva mucho tiempo en cuanto al análisis para poder realizar un tratamiento en estos tipos de pacientes. Y desde ya le agradecemos por la oportunidad para
esta charlita. Igualmente a ustedes y muchísimas gracias otra vez por el aporte, por la predisposición sobre todo, ¿sí? Y las experiencias, que es lo que cuenta y lo que últimamente nosotros queremos para nuestros alumnos, ¿verdad? Y los colegas. Genial, doctora. Doctora Lucy, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy escuchándola atentamente, así como estaban mencionando. Es una maravilla, es un gusto escucharle a dos doctores con tanta experiencia también, doctora Silvia, doctor Torre, un gusto. Y también la gran sorpresa que tuvimos, al menos escuchar a la doctora Paola, Dios mío, la doctora estando allá, se tomó ese tiempo, que es un privilegio, doctora Paola, escucharte. Creo que salió, pero realmente un privilegio tenerla a la doctora presente en la charla. Me sorprendió, pero me puso muy feliz que fue de su agrado. Así mismo, escucharle, yo cuando la escuché a la doctora, esa es la doctora Paola, dije, es un gusto, ella está bastante lejos y tener ese tiempito y dedicarse fue algo impresionante, y la sapiencia que ella tiene es única, entonces es algo, es más que maravilloso y grato escucharle. Y a ustedes ni qué decir, entonces aprendemos todos los días con este ciclo de charlas, creo que es bastante maravilloso por el hecho que también es un aporte fundamental hoy en día en el tema de la pedagogía que estamos adquiriendo, el tema de la virtualidad, que los chicos están también incursionando en ese ámbito, que estamos con el tema de la escasez de las clases sincrónicas, asincrónicas. Entonces este es un apoyo fundamental también para ellos, y que podamos estar apoyándole en este sentido, para mí es un gran valor en este sentido. Así que desde ya muchísimas gracias, doctora, a la doctora Juliana también, agradecerle a todo el equipo del hospital también por esa dedicación y esa preocupación también por los estudiantes y no estudiantes también, porque tenemos muchísimos doctores también en esta sala virtual también. Entonces, más que nada agradecerles, gracias por el tiempo. Mañana en la mañana volvemos con otra charla y en síntesis estamos con millones de charlas. Entonces, adentro de un rato tenemos otra, que es el de las 7 de la tarde, que también es con el doctor Ovelar, que estamos con la parte de reproducción, un tema bastante interesante también que vamos a estar teniendo. Entonces, aprovechen, lo único que yo les menciono a los chicos es que aprovechen estos ciclos de charla que se les está brindando también. Y una vez más mencionarles, chicos, el test de evaluación, el formulario de evaluación estaría también ya llegando prácticamente dentro de una hora y media también estaría llegando. A lo que yo quiero recalcar también en esta situación es cuando se van a inscribir en los formularios, por favor atiendan mucho en el momento de inscribirse. Estoy insistiendo mucho en este tema porque cuando vemos que se están inscribiendo, la primera letra me están poniendo en mayúscula, otro me ponen espacio, o sea, es cuestión de que en el teléfono o algo ya están todo predeterminadas, entonces controlen bien esa parte, chicos. Entonces, de una u otra manera siempre tratamos de llegar a lo que podemos, ¿verdad? Pero todos estamos empezando en esto. Entonces, desde ya muchísimas gracias, doctora Rodríguez. No sé si quieres acotar algo más como para ir ya cerrando y poder irme a la otra charla que tengo. No, más que nada, otra vez agradecerle a todos por la presencia, a los disertantes y a vos, doctora, espectacular. Lo organizamos así mismo como podemos, somos nuevos en esto. Y les esperamos mañana para la charla a las 9 de la mañana, no se pierdan, ¿sí? Otra vez con el doctor Argüello, manejo de fluidoterapia en los pacientes, que es yo creo que un tema también básico, muy importante en la práctica diaria. Entonces, muchas gracias y que tengan un buen resto de jornada. Muchas gracias, que pasen un resto de jornada excelente. Gracias, chicos.